Lucas 17, verso 20. Lucas 17, 20, amén. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí todos, porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos hablando de estos temas que tanto nos edifican. En esta noche vamos a hablar del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, entonces estamos hablando de algo que Dios siempre ha querido manifestar entre su pueblo. Realmente, cuando Dios llama a su reino, nos está llamando a una teocracia. El reino de Dios no es una democracia, sino una teocracia. Aquí manda Él. Él es el que legisla. Él es el que ordena. Y nosotros somos sus siervos, hijos y siervos. Entonces Dios nos llama a su gobierno, a su reinado. Eso es lo que siempre Dios ha querido con su pueblo. Lo intentó con el pueblo de Israel, pero este pueblo se rebeló contra el reinado del Señor. Y esa rebeldía que se venía dando se llegó a su punto culminante cuando, en el tiempo del profeta Samuel, dice la Biblia, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El problema de Israel comenzó cuando quiso parecerse a las demás naciones, porque Dios quería que fueran una nación diferente a todas, comenzando por el Dios en el cual ellos creían que era un Dios, o era el único y verdadero Dios. Dice la Biblia: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron ellos: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es ahí un momento muy trágico en la historia de Israel, cuando desechan a Dios como su rey. Él era el rey invisible, ellos querían un rey visible, un rey humano. El rey sobre Israel era el Todopoderoso, pero ellos se rebelaron contra él, no quisieron que los gobernara, incluso a pesar de que Dios les advirtió las terribles consecuencias que traería sobre ellos el hecho de que los gobernara un mortal. Aún así ellos pidieron su rey humano, desechando a su rey divino.
Sin embargo, Dios siguió intentando establecer su reino sobre esa nación. Y no solamente sobre ellos, sino que a través de ellos Él quería manifestar su reino, su poder y su gloria a todas las naciones de la tierra. Dios quería que Israel se convirtiera en un misionero mundial, a través del cual Dios se diera a conocer como el Rey soberano. Sin embargo, en ese intento de Dios para cumplir su propósito de establecer su reino en y a través de Israel, Dios les envió reyes, les envió profetas, hombres enviados de parte del rey de él, pero no los oyeron. Por último, no quedó otra opción que el mismo Rey del universo, el Rey inmortal de los siglos, el Rey omnipotente, el Rey de reyes, viniera a esta tierra. Esa fue la última opción. Y dice la Biblia que el día de su nacimiento en esta tierra, todas las puertas le fueron cerradas. No hubo espacio donde el Rey del universo pudiera hacer su aparición en esta tierra. No hubo un lugar. ¿Y dónde tuvo que ir a nacer el Rey del universo? Ustedes ya lo saben. En un establo, en una pesebrera. Y el Rey del universo venía a este mundo. Lamentablemente ninguno del pueblo escogido de Israel se dio por enterado que el rey los estaba visitando. Entonces Dios tuvo que levantar a unos hombres paganos. La Biblia dice que eran magos. Quién sabe si tal vez idólatras, como ninguno en su pueblo se dio por enterado de que él venía a este mundo, porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces él se levantó unos hombres paganos, magos, digo seguramente idólatras, y los trajo desde el oriente lejano y vinieron a Jerusalén. Seguramente ellos se imaginaban que en Jerusalén había tremendo alboroto, había tremenda fiesta. Ellos se imaginaban las calles de Jerusalén llenas de guirnaldas y de letreros que decían: bienvenido Rey del universo. Pero cuando ellos llegaron, encontraron todo en una absoluta normalidad, que ellos se quedaron un poco pasmados de por qué Jerusalén no celebraba la venida de su rey. Entonces comenzaron a preguntar a los habitantes de Jerusalén, y en esa investigación que ellos están haciendo, ¿alguien sabe dónde va a nacer el rey? ¿Alguien sabe dónde va a hacer su manifestación el Rey del universo? Y están investigando, y dice que ellos llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? El rey de los judíos. Y oiga lo que ellos dicen: porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Vea qué cosa tan maravillosa. Este que estaba naciendo en el pesebre era el dueño de las estrellas del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien, hermanos?
Cuando el rey de turno, el rey de Judea, el rey de turno, el rey títere puesto por los romanos, se llamaba Herodes. Cuando este rey oyó esto, se puso nervioso e impaciente. Dijo: ¿el rey? ¿Ustedes buscan el rey? Pero el rey aquí soy yo. O sea, se supone que el rey soy yo, dice Herodes. Pero ustedes están buscando otro rey. Y dice la Biblia que no solo Herodes, sino toda la ciudad se conmocionó con este asunto. Entonces Herodes inmediatamente hizo llamar a los conocedores de las escrituras y de las profecías del Antiguo Testamento. Esos hombres los llamaban los escribas y los sacerdotes. Ellos eran expertos en las profecías que anunciaban el advenimiento, el primer advenimiento del Rey del universo. Ellos vienen y delante de Herodes indagan en las escrituras, en el Antiguo Testamento, acerca de el lugar de donde habría de nacer el Cristo. Y llegaron a la conclusión que el Cristo, el Rey de la Gloria, nacería en la ciudad de Belén, porque había una profecía inserta por allí, sumergida entre las páginas del pequeño libro o del corto volumen del profeta Miqueas, donde decía: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miren cómo es esto. Lo único que tenían los magos para conocer, para reconocer al rey, era una estrella en el cielo. Y los religiosos de la época tenían lo que ellos llamaban la Torá, el compendio de los escritos de los profetas. Tenían los salmos, y en todos esos escritos se anunciaba incluso el lugar donde el Rey del universo nacería. Ellos tenían, los religiosos tenían todo este mar de información, pero aunque tenían toda esta información, nunca se enteraron de que el rey había nacido. No recibieron la revelación. Por eso no basta con tener la Biblia, no basta con pertenecer a tal o cual religión. Lo que basta para conocer al Rey de la Gloria es tener una relación muy personal con el Cristo resucitado. Gloria a Dios. Porque si no es así, nunca lo conoceremos realmente. Analice que ellos leen la profecía escrita en Miqueas y le indican a los magos, le dicen: vea, según la escritura, el Rey del universo tiene que nacer en Belén de Judea. Ellos están en Jerusalén, a unos cuantos kilómetros de Belén. Les dan la información exacta a los magos. Estos magos no sabían nada de profecía, no sabían nada de escrituras, no sabían nada de esa manifestación que Dios había preanunciado en las escrituras antiguas. Sin embargo, aunque no tenían esa información, ellos sí pudieron o estaban deseosos de conocer al Rey, y no solo de conocerlo, sino también querían adorarlo. Por eso ellos dicen: hemos venido a adorarlo, porque el Rey Jesús no busca admiradores, busca adoradores. Hay mucha gente que se pasa admirándolo,
y admiran sus milagros y admiran lo que Él ha creado, pero no lo adoran. Hay una gran diferencia entre ser un admirador y ser un adorador. Y yo estoy convencido que en esta noche la mayoría de los que estamos aquí queremos, más que ser admiradores, ser adoradores del Rey de Reyes, del Rey de la Gloria. A su nombre sea la gloria. Al Rey sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces estos magos, sin un conocimiento de las Escrituras, sin una información escritural, sin embargo tenían lo que le faltaba a estos sacerdotes y escribas y conocedores de las profecías. Estos querían adorar al Rey, como hoy en día también, como aquellos hombres, muchos entre nosotros no serán los más conocedores de los misterios escriturales, tal vez no son los más versados en grandes temas bíblicos, tal vez no son los públicamente reconocidos como los mejores expositores, pero con lo poco que saben del Rey, con lo poco que tienen, con esa pequeña luz de revelación que han recibido de Él, como la de una distante estrella en el horizonte, esto es suficiente para caer postrados ante el Rey y adorarlo y rendirse ante Él, reconociendo que Él es el Todopoderoso. Benditos aquellos ignorantes, como dice un himno por allí. Si el mundo y la ciencia hoy te niegan, benditos los ignorantes que te aceptan. Tal vez ignorantes a los ojos de la ciencia, ignorantes a los ojos del mundo, ignorantes porque desconocemos algunos misterios y cosas que a los ojos de los que no conocen a Dios es el gran conocimiento. Pero bendito y alabado sea el Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Cuántos son niños acá? ¿Cuántos nos consideramos niños? Niños en cuanto a dependencia, niños en cuanto a escasez de conocimientos, es verdad, pero Dios nos ha privilegiado con esta revelación maravillosa. Oiga, ¿no le parece a usted interesante que los escribas y sacerdotes podían dar la información exacta a los magos del lugar del cumplimiento de la profecía del nacimiento del Rey del universo, pero no se inmutaron, no movieron un dedo, no movieron un pie, no se preocuparon para decir, oigan, ¿por qué no vamos a ver este? ¿No será que el que están diciendo estos hombres que ha nacido, no será realmente el Rey de Israel? No, entre ellos no se dio ese diálogo, entre ellos no se dio esa conversación. Ellos no se movieron a ir hasta Belén, no fueron a Belén. Pero a estos otros, con esa escasa información, porque era la primera vez que oían una profecía sobre el Rey del universo, con esa escasa información se fueron con corazones expectantes hasta Belén, allá a ver qué era lo que les estaba mostrando esta estrella que los estaba dirigiendo, y se van gozosos, tal vez conversando ellos sí sobre esta profecía y sobre este Rey
cuyo nacimiento se anunciaba con cientos de años de anterioridad. Y entonces dice la escritura que ellos llevan regalos. Y cuando llegan allá al pesebre, porque no llegaron a un palacio, el Rey del universo quiso identificarse con el más bajo de los lugares, para que nadie diga es que él nació en un palacio. No, él se fue al lugar más bajo, a una pesebrera, para que la persona que habite en el estrato más bajo pueda decir: el Rey se identificó conmigo y bajó hasta mi lugar. Y allá en el establo estaba Dios manifestado en carne. Y cuando ellos llegaron, allí no habían fanfarrias, no había ¿cómo es? Un manto rojo, ¿cómo llaman? No había una alfombra roja, no habían camarógrafos, no estaban filmando ese momento. No, todo dentro de la más absoluta normalidad. Claro, en el cielo hubo una revolución porque Dios fue visto de los ángeles. Y ellos por ahí en su alboroto angelical se dejaron venir y le dijeron a unos pastores que estaban por allí en la vigilia de la noche, les dieron la gran noticia, pero tuvieron que irse otra vez al cielo. Y llegan estos magos a la pesebrera, al establo. Y cuando entraron a aquel lugar, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. No dice los adoraron, sino que dice lo adoraron. Ellos no adoraron a María, ni a José, ni al burro, ni a la vaca. Adoraron al único que era digno de adorar en ese establo: Jesucristo el Señor. Amén. Oiga, estos magos habían recibido una revelación muy hermosa. Estos hombres supieron por alguna intervención divina que ese que estaban haciendo allí, aunque era un bebé, también era el Padre eterno, el príncipe de paz. Era Dios fuerte, admirable, consejero, el soberano de todos. Era digno de que se le postraran y pusieron la frente en la tierra y lo adoraron. Y le presentaron unos detalles, unos regalos: incienso, mirra y oro. Ese fue el momento en el que el rey hace su aparición en este mundo. Y con él venía su reino. Por eso les dice aquí, cuando los fariseos le preguntan: ¿el reino de Dios vendrá con advertencia? Ellos todavía lo estaban esperando. Y Jesús les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo allí, porque hace rato que el reino de Dios entre vosotros está. Porque el rey vino a introducir su reino. Donde Jesús llega a su reino. El que recibe a Jesús como Señor y Salvador recibe a su reino y entra en su reino. Estar en Cristo es estar en el reino de Dios. Y Jesús viene allí. Obviamente que antes de que Él viniese, vino un precursor. El precursor, normalmente cuando un rey iba a llegar a una ciudad, enviaba un precursor que era el que anunciaba, decía: viene el rey. Entonces todos tenían que entrar en reconocimiento. Era el precursor real. Lo hacían humanamente los reyes de esa época. Ahora Jesús no pasó por alto eso, y él también envió un precursor. ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista era el precursor. Y Juan llegó diciendo: viene detrás de mí uno que es primero que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y seguía diciendo en su mensaje:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, usted puede notar que el que se acercó fue el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús trae su reino, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y lo vino a establecer no físicamente como los judíos lo esperaban. Por eso lo rechazaron. Porque ellos esperaban que el Mesías estableciera su reino por medio de la fuerza y se quitara de encima el yugo de los romanos y estableciera su reino allí y colocara su cetro en Jerusalén. Pero el reino que Jesús vino a establecer en primer lugar fue un reino espiritual en los corazones de aquellos hombres y mujeres que voluntariamente se rinden ante su señorío. Obviamente que vendrá tiempo en el que el reino será establecido y será tangible y visible a todas las personas. Pero por ahora Jesús venía a establecer un reino en los corazones de aquellos que se rindieran voluntariamente ante Él. Este es el mensaje que está salpicando el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis como un hilo dorado. El reino va entretejiendo de una manera perfecta todas las doctrinas y como un hilo que se recoge y ajusta piezas de un vestido, así el reino, el tema del reino es ese ajuste de todas las demás doctrinas de una manera maravillosa. Por eso cuando más adelante Jesús está hablando con sus discípulos, les dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra que Jesús usó, porque Jesús también predicó el reino, Él también dijo las mismas palabras de Juan. Y esa palabra que usa tanto Juan como Jesús en la introducción de su mensaje sobre el reino, arrepentíos, en su original se pronuncia metanoia. Metanoia quiere decir cambiar nuestra manera de pensar. Eso es arrepentimiento y está muy relacionado con el nuevo nacimiento. El arrepentimiento en el reino de Dios no es darse unos golpes de pecho y por un momento, tal vez producido por la humana emotividad, se arrepiente a alguien de alguna situación y luego sigue igual. No, arrepentimiento aquí es metanoia, es cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. Y ese milagro solamente lo puede realizar el Señor Jesucristo a través de su Espíritu por medio del nuevo nacimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hablar del reino es un tema muy apasionante, es el tema por excelencia del Nuevo Testamento, pero no es fácil hablar del reino de Dios. No es fácil hablar del reino ni del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque es un misterio. Jesús no habló abiertamente de este tema. Solo hizo alusiones parabólicas. Cuando digo alusiones parabólicas, es que Jesús, cuando habló de su reino, siempre habló en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una historia que se toma, o una enseñanza donde se toma una verdad natural para mostrar una verdad espiritual, donde se toma algo conocido para mostrar algo desconocido. Por eso usted en las parábolas de Mateo 13 casi siempre encuentra la introducción: el reino de Dios es semejante a una semilla, a un hombre que encontró un campo, a un tesoro. Pero no dice es, sino semejante. Por eso es un misterio. Incluso los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas así?
¿Por qué les hablas en parábolas? Precisamente porque a Jesús lo seguía mucha gente que, como dije ahora, eran simples admiradores. No eran personas que estuvieran realmente interesadas en tenerlo a Él como su rey, sino que eran personas curiosas, como tenemos hoy en día en nuestro medio. Personas curiosas que dicen, vamos a ver qué. Y en ese tiempo también, vamos a ver ese Jesús que habla, vamos a ver con qué sale. Entonces Jesús les decía parábolas para dejarlos rascándose la cabeza. Algunos decían, no, esto está muy enredado, por aquí yo no vuelvo. Como dijeron algunos el jueves pasado. Pero ¿quiénes volvían? Los que estaban realmente interesados. Entonces, cuando volvían los realmente interesados, Jesús los llamaba aparte y les hablaba claramente el reino de Dios. ¿Cuántos han recibido claridad? Amén. Gloria a Dios. Hemos recibido claridad de parte del Espíritu Santo sobre esto, pero por eso es un misterio, porque el reino estaba escondido detrás de las parábolas de Jesús. El reino no es una enseñanza explícita como algunas de las doctrinas que expone Pablo de manera magistral y de una forma muy clara. En alguna ocasión, durante su ministerio, la Biblia registra que uno de los maestros de Israel viene a Jesús. Dice que vino de noche. Algunos intérpretes dicen que vino de noche porque no quería despertar sospechas entre los demás maestros de su pueblo de que él estaba inquieto con lo de Jesús y el reino de Dios. ¿Recuerdan cómo se llamaba el abuelo? El anciano Nicodemo, ¿no? Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche y le expresa unas palabras ahí como halagadoras. Oigan, a mí me parece que Jesús, yo no sé, como que lo corta de una manera como tan tajante, tan abrupta. Ni siquiera le respondió el saludo, ni siquiera le dijo gracias, Nico, ¿vas bien conmigo? Te llevo en la buena, viejo, porque entre maestros nos entendemos. No le respondió al saludo, no se le puso de tú a tú. Más bien lo corta abruptamente y así a rajatabla, sin medir más ni menos palabras. Dice, de cierto te digo. ¿Qué le dijo? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le soltó la otra, dijo, es más, vuelvo y te digo, el que no naciere de nuevo, no solo no puede ver, sino que tampoco puede entrar en el reino de Dios. Y le habló de esos dos temas, reino y nuevo nacimiento. Y usted no encuentra en ningún momento a Jesús dándole explicaciones a Nicodemo sobre estos temas. Y usted se pregunta por qué. Por una razón muy poderosa. Porque el reino de Dios y el nuevo nacimiento son experiencias en el Espíritu cuando entramos en una comunión, en una dimensión de vida con Cristo y en Cristo. Ahí va más allá de las explicaciones. El reino y el nuevo nacimiento realmente no son cosas que se expliquen, sino que son cosas que se viven. Amén. Porque podemos hablarle a una persona toda la temática del reino y el nuevo nacimiento, y puede saber, como los escribas aquellos, toda la información, pero esa persona seguramente no ha nacido de nuevo. Pero cuando nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo y por consecuencia entra en el reino de Dios, esa persona tal vez no sabrá explicarlo, pero podrá decir, yo sé lo que es el reino de Dios y yo sé lo que es el nuevo nacimiento porque lo he vivido. ¿Cuántos han vivido eso? ¿De verdad, verdad? Bueno, gloria a Dios. Eso es muy importante, porque estos no son simplemente conceptos, son experiencias.
Los conceptos se explican, las experiencias se viven. Y el reino de Dios es una experiencia interna del corazón. Es un acontecimiento espiritual que va más allá de las emociones. Es algo que viene a nosotros cuando permitimos que el Rey Jesús venga a reinar y a gobernar en nuestros corazones. Aleluya. Oiga el lenguaje que Jesús usa para hablar, para seguir hablándole a Nicodemo. Le dice: Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ya le veo la cara a Nicodemo. Lo dejó peor. Lo dejó peor porque ahora sí que está más enredado Nicodemo. No entendió nada, y creo que la mayoría de nosotros tampoco, cuando abordamos eso con una mente natural simplemente. Lo que el Señor le quiere indicar con estas palabras es que el reino de Dios es un asunto del Espíritu. El reino de Dios, el nuevo nacimiento, es un tema profundamente espiritual. Y como sabemos, las cosas que tienen que ver con el Espíritu de Dios son profundamente misteriosas. Por tal manera, para entenderlas, hemos de tener una mente espiritual. Dejar la mente natural y carnal y recibir una mente espiritual. Dejar de lado mi sistema de creencias limitantes con las que me he criado toda la vida, y cuando llego al reino de Dios tengo que despojarme de esa antigua manera de pensar, de esa antigua mentalidad, y recibir la mente de Cristo para poder discernir las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estoy siendo claro, mis amados? De verdad que estoy tratando de ser lo más claro posible. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que Nicodemo no entendió nada? Pues por la respuesta que le dio a Jesús. ¿Qué le respondió Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer? Oye, yo quiero que usted escuche esto. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga, por la respuesta de Nicodemo queda muy claro que este maestro tenía mucha información bíblica en su cabeza, pero ignoraba los temas referentes al Espíritu. Nicodemo pertenecía a la élite religiosa de su tiempo, con los escribas y sacerdotes y doctores de la ley. Ellos eran los que en apariencia sabían de esos temas. Pero la religiosidad de ellos, la religiosidad de los judíos, lo que hizo con ellos y con la gente que los seguía era embotarles el entendimiento, es decir, les cegó los ojos espirituales. Y la religión que va contra los principios del reino de Dios, eso es lo que hace con la gente. ¿Sabe qué hace la religión? La religión pagana, perversa, la religión que aleja a la gente del reino de Dios, la embrutece. Por eso cuando llegamos a los caminos de Cristo, el Señor nos da sabiduría. Pero no sabiduría terrenal, humana, que dice Santiago es diabólica y carnal, sino la sabiduría que viene de lo alto. Gloria a Dios. ¿Y cómo le parece a usted que aquí hay gente que escasamente sabe leer y escribir, pero tiene la revelación del Espíritu Santo? Y hay en este mismo tiempo, no en esta congregación, que están fuera del reino de Dios,
gente con PhD, dicen que es el grado más alto, ¿no? PhD, en yo no sé qué materia, y son totalmente ignorantes referente a los temas del Espíritu. Pero gloria a Dios que cuando esos doctores, esos PhD, llegan al reino de Dios, también si se humillan y voluntariamente reconocen el señorío de Cristo, el Espíritu Santo les revela la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que hace la religión con la gente, y lo hizo con Nicodemo. Lo hace hablar a uno cosas sin sentido. Oiga, hermano, y gracias a Dios por la paciencia de Dios, y por la paciencia que nosotros debemos tenerle a la gente también. Iglesia de Cristo en San Francisco, evangelistas, digan amén los evangelistas. Bueno. Tengámosle paciencia a la gente, no la andemos condenando por todo. No llegue a maltratar a la gente allá, a decirle que baje esos demonios de la sala, que lo bote. No, así no va a ganar a nadie. Mire Dios, mire Jesús como es de prudente, de diplomático, ¿no? Con semejante desparpajo que le salió a Nicodemo. Sí, ¿por qué? Porque sinceramente uno queda asombrado, mis amados. Porque yo no creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido decir lo que dijo Nicodemo. De pronto un niño, ¿cierto? De pronto un niño dice eso. ¿Cierto? Volver a nacer. O sea que tengo que meterme en la barriguita de mi mami y nacer. O sea, eso lo dice un niño. Pero un hombre como Nicodemo, con tantos años de vida encima, con tantos años de conocimiento encima, sinceramente, era un maestro en Israel y sale con semejante barbaridad. Qué cosa más tremenda. ¿Acaso puede uno abrir el vientre de su madre y meterse allí y volver a nacer? Oiga, no. De ahí que el Señor se asombra y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, Nicodemo, perdimos la plática en la U. Perdimos la plática en el seminario y en el instituto bíblico. La perdimos, Nico. Me recuerdo estos días que fui a Cúcuta y me encontré con un hermano por allá, cuando yo era el cornetero en la iglesia. El cornetero es el que lleva la corneta, ¿no? El que se ponía la corneta ahí en la esquina y estábamos por allá en alguna campaña y me recordó el hermano, me hizo reír de un predicador nuestro que estábamos al aire libre y él estaba predicando sobre este tema y citó lo que Nicodemo dijo. Entonces él dijo, por eso Jesús cuando Nicodemo le dijo esas palabras, Jesús le dijo: me extraña, Nicodemo. Claro, Jesús no le dijo así, pero al predicador se le ocurrió que le había dicho así, y no le dijo así, pero se lo dijo diplomáticamente: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Sin embargo, el Señor, tan siempre tan ético, tan respetuoso, que Dios nos ayude a aprender de Él le dijo: no, mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, en otras palabras, tú te puedes meter 50,000 veces en el vientre de tu madre y volver a nacer y sigue siendo carne, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Ahora, yo me estaba preguntando, ¿será que Nicodemo alcanzó a entender estos temas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Nicodemo alcanzó a recibir la revelación del nuevo nacimiento? Volvió a nacer, aunque era un religioso empedernido. ¿Será que alcanzó la gracia de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién dice que sí? El hermano Otaviano. ¿Quién más dice que sí? ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes no votan ni por el agua ni por la chicha? No voto porque no creen nada, man.
Yo encontré no lo voy a leer ahora porque se nos va el tiempo y algunos ya me están mirando con cara de reloj. Si quiere téngalo, San Juan 7:50, San Juan 19:38 y 39 y Marcos 15:43. Y me enteré que efectivamente este religioso empedernido de tantos años pudo alcanzar la gracia de Dios y llegó a convertirse en un seguidor de Cristo. Usted lo lee esos textos y saca la conclusión. Si usted no lo cree, no pelee conmigo, igual nos seguimos amando. Pero el pueblo en general no reconoció el señorío ni el gobierno que Jesús venía a establecer en los corazones de aquellos que nacieran de nuevo. Y el colmo del pueblo de Israel, la gota que rebosó la copa, fue cuando el pueblo en su desfachatez llevaron hasta la misma muerte al rey. Claro, ese era un plan divinamente trazado, porque como dijo el apóstol a los Corintios, porque si ellos hubiesen sabido quién era el que estaban matando, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Pero ellos hicieron parte de esto. Y entonces el rey es colgado en una cruz. El rey es colgado en una cruz. Pero allí en la cruz, entre dos ladrones, uno de ellos se quedó mirándolo. Y de repente ese que se quedó mirándolo no ve simplemente a un hombre moribundo coronado con espinas, sino que ve al Rey de Reyes coronado de gloria. Y de donde pudo sacó fuerzas y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, aleluya, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y murió como cordero, pero resucitó como el Rey inmortal de los siglos. Se levantó de la tumba. Gloria a Dios. Amén. Se levantó como el Rey inmortal de los siglos. Y cuando el Rey se levantó, dice la Escritura, que se apareció a sus discípulos. Estuvo con ellos. Se les apareció después de haber padecido. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Será importante el tema del reino de Dios? Claro que sí. ¿Cómo concluye el libro de los Hechos? Mateo 28:30, mejor, Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años ministrando solo 2 temas: el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante entender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay un poder maravilloso que Dios desata en favor de aquel que ingresa y que se halla en el reino. Óigalo en labios del mismo Señor Jesús: mas buscad primeramente el reino, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Será que hemos fallado en la búsqueda del reino? Búsqueda no es porque no lo hemos hallado. Búsqueda es porque nos ha faltado intensidad en aumentar nuestro conocimiento, nuestra relación con el Rey. ¿Será que por eso hay tantas carencias? ¿Será que por eso hay tantos faltantes? ¿Será que por eso hay tantas añadiduras?
que no hemos recibido, que son simples añadiduras. Porque lo importante es tener al Rey de Reyes y estar en el reino de Dios. Y las demás cosas el Señor desata, hermanos. El Señor entrega maravillosas añadiduras sobre aquellos que le dan la importancia de vida a su reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo en el nombre de Jesucristo que las cosas pueden cambiar para alguien si busca primeramente el reino de Dios. Yo creo que maravillosas añadiduras van a venir sobre una familia, van a venir sobre esta congregación, van a venir sobre tu vida si buscas. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu búsqueda? ¿Cuál es la pasión de tu espíritu? Está bien, trabaja por la casa, busca a la mujer, el hombre de tus sueños, hazlo, todo eso está bien, pero que tu pasión principal sea el reino de Dios y su justicia. Que tu pasión, que lo que mueva tu espíritu, que lo que mueva tus células, que lo que despierte tus hormonas cada día sea estar con el Rey a sus pies, conociéndolo, adorándolo, amándolo y sirviéndolo. Amén. Hermanos amados, amigos queridos, ¿no será por eso que faltan algunas cosas en nuestra vida? ¿No será por eso que hay carencias? Ay, yo quisiera tal cosa, yo sueño con tal cosa, pero yo creo que nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no colocas al Rey y su reino de por medio? Yo les aseguro en el nombre de Jesucristo, y si alguien lo ha vivido puede decir amén, si no, no. Yo le aseguro que cuando usted coloque al Rey y su reino, cuando usted le dé esa prioridad, yo le aseguro que muchas añadiduras vendrán sin ni siquiera usted haberlas pedido. ¿A alguien le ha pasado aquí? Colóquense de pie los que puedan hacerlo. ¿Alguien necesita añadiduras? Claro que sí. Yo mismo necesito algunas. Pero no las sigas buscando. Busca primero. Habla con el Rey. Sácale tiempo al Rey. Póstrate a sus pies de cuando en cuando. Contémplalo en la hermosura de su santidad. Quédate extasiado frente a Él y dile: quiero amarte más, quiero conocerte más, quiero servirte mejor. Soberano Rey de Reyes, en esta noche, oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo veo aquí muchas carencias, muchos faltantes. Yo veo que hay vidas que están añorando muchas añadiduras y no las han recibido, y tal vez nunca las van a recibir si siguen haciendo las cosas como las han hecho, si siguen pensando como han pensado. Pero esta noche, Rey de Reyes, yo te ruego ahora que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ven, Señor, y revélanos la grandeza de tu reino. Revélanos la grandeza de tu poderío, Señor. Revélanos, Señor Jesús, y apasionanos por ti, por tu presencia, por tu gracia, Señor Jesucristo. Donde hay unas manos que se levantan para decir: Señor, te buscaré primeramente a ti, te buscaré primeramente a ti, te amaré primeramente a ti, Señor. Tú conoces mis suspiros. Tú sabes por qué añadiduras estoy suspirando, Señor. Pero hoy decido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Adórelo, adórelo. Adore al Rey. Porque si lo adoraron unos magos que no conocían nada de Él,
¿Cómo no lo vamos a adorar nosotros? ¿Cómo no he de adorar a mi Rey? Alguien que lo aplauda más fuerte. Alguien que le grite alabanzas, adoración. Te amo, mi Jesús, mi Rey. Bendigo tu nombre. Establece tu reino en mi vida, Señor. Siéntate en el trono de mi corazón. Aleluya.